Hola, muy buenos días. Yo soy Sergio Martínez, soy abogado. En esta oportunidad vamos a desarrollar la materia práctica profesional 1. Dentro de mi actividad de parte de realizar el ejercicio de la profesión, soy profesor de Derecho Penal parte general y de Derecho Penal parte especial en la Universidad Pública, en la Universidad del Nordeste. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es la práctica profesional en el área específicamente del derecho procesal penal, una materia extremadamente importante porque es la herramienta que vamos a utilizar para poder llevar a un destino determinado lo que es la ley de fondo, que es el derecho penal. ¿Qué es lo que es el proceso penal? Básicamente el proceso penal, el derecho procesal penal es el conjunto de normas que llevan a poder determinar cuáles van a ser los órganos específicos que van a determinar la aplicación de la ley de fondo. Cuando hablamos de ley de fondo, nos referimos específicamente a la ley penal, al código penal per se, al código penal en sí mismo, es decir, el código penal nuclear y las leyes complementarias que la rigen. Esto, ¿qué es lo que es la materia en la cual nosotros nos estamos empezando a inmiscuir? Básicamente es la ley penal de forma, es el derecho procesal que va a poder tener vigencia o que va a dar vigencia al Código Penal. ¿Qué es lo que hace el Código Procesal Penal o los códigos procesales penales? Van a determinar cuáles son los órganos que van a determinar aplicando la ley de fondo, el Código Penal, es decir, básicamente va a regir cuáles son los instrumentos que tiene el Poder Judicial, en este caso específico, para poder aplicar el Código Penal. Aparte de determinar la capacidad que tiene el Poder Judicial, también va a decir cuáles van a ser las partes que van a regir en el proceso. Dentro del proceso penal vamos a tener algunas partes que van a ser partes acusadoras, que sería básicamente el fiscal, y la parte de la defensa, que en este caso va a ser el acusado conjuntamente con su abogado defensor, que puede ser público o puede ser privado. Aparte de estas dos personas esenciales y centrales va a estar el juez, que va a ser el que va a dictaminar. Ahí nosotros tenemos tres elementos centrales dentro del Código Procesal Penal, que es la acusación, que es la defensa y que es el órgano que va a decidir, que es el órgano jurisdiccional, que va a ser el juez, que va a dictaminar qué es lo que corresponde en este caso particular, en cada caso particular. Hay distintos sistemas que rigen los códigos procesales y va a depender cómo se encuentren diferenciados y cómo se encuentren circunscriptos estos tres elementos distintos dentro del código. Por ejemplo, entre el juez, el fiscal y la defensa, si hay cierta independencia o cuando más independientes sean estos sujetos, vamos a estar hablando que vamos a estar dentro de un proceso acusatorio, como parecería ser que nos rige conforme nuestra Constitución Nacional. Sin embargo, cuando tanto la defensa como la acusación o el juez se entremezclen, empieza a ser un sistema de lo que se denomina inquisitivo, donde básicamente rige por sí mismo un cierto grado de arbitrariedad mayor. Según nuestra Constitución Nacional, parecería ser que el sistema que tiene que regir en nuestra materia es el sistema acusatorio. No existe un sistema acusatorio puro per se, porque en virtud de las diferenciaciones y de las garantías que se vayan rigiendo para los sujetos intervinientes, vamos a estar dentro de un sistema más inquisitivo o más acusatorio. Lo cierto es que nuestra Constitución parecería ser que es el sistema acusatorio el que nos debería regir y vamos a ver en la práctica cómo se lleva adelante y cuáles son los códigos procesales vigentes. Respecto a esto hay que tener muy presente que en todas las provincias rigen básicamente dos sistemas, el sistema provincial y el sistema federal, es decir que va a haber dos códigos, un código procesal federal que va a regir para toda la nación, para todo el Estado y que va a regir solamente para algunos delitos específicos. Y después los códigos procesales de las provincias, que va a regir para la mayoría de los delitos de fondo y que cada provincia tiene la facultad de reglamentar cómo es el sistema de regulación de este sistema procesal.
El derecho procesal penal, y que va a ser a la práctica en la cual nosotros estamos llevando adelante, tiene una íntima vinculación principalmente, y la relación central es con el derecho constitucional. Este derecho constitucional es tan latente y vigente, en primer lugar, porque parecería ser que los autores están de acuerdo en decir que el derecho procesal penal es un derecho público, porque establece y regula las relaciones o las vigencias de un órgano del Estado. Y tan vigente es la relación que debe tener con el derecho constitucional que la mayoría de las garantías del derecho procesal penal ya están regidas y están establecidas por la propia Constitución Nacional. Es decir, que si los códigos procesales, llámese federal, de la Nación, o los códigos procesales, perdón, de las provincias no respetan estas garantías que están contempladas en nuestra Constitución Nacional, serán normas de carácter inconstitucional. Como ustedes sabrán, nosotros tenemos un sistema de control de constitucionalidad difuso, entonces en cada caso particular se tiene que establecer la inconstitucionalidad del caso. Esto puede llevar a que una norma en sí misma, en sentido abstracto, así como está redactado, no sea de carácter inconstitucional, pero sí la forma de aplicar esa norma, en el caso puntual, sea de carácter inconstitucional. ¿Por qué? ¿Por qué es de carácter inconstitucional? Porque chocaría contra una normativa de nuestra Constitución Nacional, llámese la Constitución per sí, en sí misma, o los tratados internacionales incorporados a ella. La relación de nuestra materia con la Constitución Nacional, como les decía, es extremadamente amplia, y estas garantías, enumerando algunas de ellas, son por ejemplo la defensa en juicio, que está establecida en nuestra Constitución Nacional, establece también la organización jurisdiccional, cuáles son los órganos competentes, cuáles son las facultades de cada uno de estos órganos, y ya desde el preámbulo de la Constitución Nacional ya nos empiezan a dar pautas respecto a nuestra materia. Dice, como una de las funciones centrales que tiene nuestra Constitución Nacional es afianzar la justicia, que lo que hace el proceso penal es justamente la herramienta que se utiliza para poder aplicar la justicia en el caso puntual. Y el artículo 5 de la Constitución Nacional también establece que las provincias deben dictar sus propias constituciones, y dentro del artículo 7 de la Constitución Nacional se establece que todos los actos de los órganos judiciales provinciales van a surtir efecto en el resto de las provincias. Esto no es un dato no menor para nuestra materia. Así va rigiendo la Constitución Nacional, y por ejemplo establece que ciertos sujetos van a tener ciertas garantías o ciertos derechos. Por ejemplo, en el artículo 68 de la Constitución Nacional se establece que los legisladores no pueden ser molestados por las manifestaciones que hayan realizado en el ejercicio de su función. Eso es una especie de indemnidad, de inmunidad, la doctrina lo termina diferenciando posteriormente, en los cuales los legisladores no pueden ser molestados por las manifestaciones en sus actividades funcionales, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un sentido amplio, ha llevado a determinar que se debe entender no solamente lo que se dice en un recinto, sino también en todas actividades que tengan que ver con su labor legislativa, y no necesariamente dentro del recinto legislativo. Esto posteriormente también es trasladado a las legislaturas provinciales como garantía que los códigos procesales tienen que seguir cumpliendo y respetando para que no sean inconstitucionales las normas que se establecen en ella. Tenemos una norma muy importante dentro de nuestra materia que es el artículo 75, inciso 22, que establece todos los tratados internacionales. Dentro de los tratados internacionales tenemos algunos para nombrar la importancia de ellos. Es el Pacto de San José de Costa Rica, la Carta Americana de Derechos Humanos. Todos estos tratados que vamos a nombrar traen procedimientos y garantías dentro del proceso penal. Se establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con garantías también muy importantes. Los derechos del niño también están reglamentados, todos los delitos contra el genocidio, las torturas, son derechos constitucionales amparados y establecidos en el artículo 75, inciso 22.
Y aún más importante que esto, porque está dentro de nuestra primera parte de la Constitución Nacional, es la garantía que está regida en el artículo 18 de nuestra Carta Magna, y es que ningún habitante de la nación puede ser juzgado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, enumerando posteriormente un sinnúmero de garantías. Esto básicamente se dice y se menciona que es el principio de legalidad. En realidad, si uno ve el artículo 18 de la Constitución Nacional, es más propia de nuestra materia, de lo que es práctica profesional, lo que es el proceso penal, porque lo que establece es que nadie puede ser penado sin un juicio previo, es decir, no se establece necesariamente que es la legalidad o la ley de fondo, sino que se requiere que haya un proceso previo para poder ser condenado. O sea, lo que está reglamentado, sin duda, y nunca se dudó de esto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, es la legalidad procesal penal. Pero desde siempre se dijo que no se estableció la legalidad o la ley de fondo en el artículo 18 porque era una obviedad, diciendo algunos autores que esto ya estaba regido en el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional. Sin duda, en el artículo 18 de nuestra Carta Magna está el principio de legalidad desde el punto de vista procesal, y es un requisito, es decir, una condición sí o sí, condición sine qua non, como dicen los abogados, para que una persona sea condenada, que previamente lo sea en virtud de un proceso penal, y este proceso penal debe ser llevado conforme a la ley. ¿Qué ley? La ley procesal. La ley procesal es la que va a establecer cuál es el proceso que hay que llevar adelante, cuáles son los pasos necesarios para poder determinar que una persona efectivamente es culpable y se le puede aplicar una condena. O sea, y dentro del artículo 18 se establece, entre otras garantías, por ejemplo, el derecho a la no autoincriminación, o sea, el derecho a no incriminarse, el nemo tenetur se ipso prodere, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, garantía central dentro de nuestra materia, en la cual no se puede ejercer sobre las personas ningún tipo de tortura o tormento para obligarlo a declarar, sino que es un derecho que él tiene a ejercer posteriormente su defensa. Y ya vamos a ver que, por ejemplo, no es obligación para una persona que se encuentra imputado de cualquier delito decir la verdad. El imputado puede arbitrar los medios para llevar adelante su defensa y beneficiarse en el caso puntual, y el propio artículo 18, fíjense, dice que nadie cuando dice nadie, cuando la Constitución Nacional dice nadie, no se está refiriendo a una persona delincuente necesariamente, se está refiriendo a una garantía que está dirigida al ciudadano, a usted, a mí y a todos los que nos podamos encontrar en un proceso determinado. Entonces nadie está obligado a declarar contra sí mismo y tiene las facultades para poder llevar adelante un proceso en la cual puede llegar a demostrar su inocencia. Esto es una gran discusión que ha habido dentro de nuestra materia, que nuestra materia ahora estamos viendo lo que es práctica, pero tiene relación con el derecho penal, que siempre se ha pensado de que el Código Penal y el proceso penal es la carta magna del delincuente. La doctrina moderna manifiesta que es la carta magna del ciudadano, es donde se rigen los derechos del ciudadano, como usted, como yo, como todos los que no podemos encontrar circunstancialmente ante un proceso penal. Es así que dentro de un proceso penal no nos encontramos con un delincuente, sino que nos encontramos con una persona que está sometida a proceso y que le rige el principio de inocencia. La Constitución Nacional dentro de nuestra materia se encarga de establecer quiénes son los que designan los jueces en el orden nacional y en el orden provincial, las propias constituciones son las que establecen, es decir que nuestra relación, la relación de nuestra materia con la Constitución Nacional es latente y vigente. Y la otra rama con la cual nuestra materia tiene una íntima vinculación es con el derecho penal de fondo, es decir, que el derecho penal de fondo, el Código Penal y sus leyes complementarias, es la energía potencial que necesita de la herramienta para poder ser aplicada. ¿Cuál es la herramienta para que sea aplicada esa energía potencial? Es el proceso penal. Los códigos procesales penales son las herramientas que se utilizan para poder aplicar una determinada sanción a un sujeto en el caso particular, o decir que un determinado sujeto que se encontró sometido a un proceso no merece una pena por las distintas circunstancias que pueden someterse.
Con esto nosotros concluimos el primer módulo de nuestra materia práctica profesional y sin duda que mediante los foros van a poder estar a disposición de todo el cuerpo de profesores de esta materia para poder hacer todas las consultas que ustedes tengan y poder interactuar y poder seguir aprendiendo de esta materia que es extremadamente útil. Muchas gracias.